Bienvenidos a The Interview, el programa de Verocam donde traemos invitados de referencia en el mundo de los datos, la analítica y la inteligencia artificial. Hoy nos acompaña Carmelo Asegurado, Head of Supply Chain en Carglass y presidente de ADIX, que es la Asociación de Directivos de Cadena de Suministro. Bienvenido, Carmelo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos. Para ponernos en contexto, ¿nos puedes contar un poco cuál es tu trabajo y cuál es tu rol tanto en Carglass como en la asociación? Pues mira, en Carglass soy responsable de tanto de lo que son las compras Ujú. de cristal y de todo lo que necesitamos en los talleres de Carglass, como de toda la cadena de suministro end-to-end, Muy desde, bien. desde el proveedor hasta el cliente final, ¿vale? Entonces, Sí. es una cadena de suministro que es muy dinámica, es muy activa. Tenemos más de 300 puntos entre España, Portugal y Andorra. Ujú. Lógicamente es un reto y es una gozada, ¿no? Totalmente. Una pasada. Y dentro de la asociación, pues bueno, pues como presidente de la Asociación de Directivos de Cadena de Suministro, pues llevamos ya año y medio. Entonces, lo que hacemos es tener ese espacio en un entorno seguro en el cual los directivos de cadena de suministro podamos compartir, tener networking, formaciones Ujú. específicas. Y lógicamente la inteligencia artificial es de lo Eh, que más estamos hablando ahora mismo, ¿no? Es el tema de moda, ¿no? Totalmente. De hecho, en los eventos, tanto en eventos como en cualquier actividad, nos lo encontramos ya es la etiqueta Sí, obligada, en ¿no? todos los sitios está la inteligencia artificial. Dentro de, dentro de tu sector y dentro del ámbito de todos los procesos que forman la cadena de suministro, ¿cómo se aprovechan los datos o cómo sacáis partido a los datos? Pues mira, yo creo que tendríamos que empezar un poco con el comienzo de la cadena de suministro, que Ujú. tiene que ver sobre todo con la anticipación, con la previsión de Claro. la demanda, con cómo utilizar toda la información que tenemos en base a históricos Ujú. para poder proyectar lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Esa es la parte inicial, la más cerebral, lo que es la Sí. previsión, la planificación y demás. Luego nos metemos ya en el centro logístico Ujú. y ahí están todas las rutas que hace un piquero, toda la parte de movimientos internos de la intralogística, ¿no? Ahí Sí. también se está evolucionando mucho para ser mucho más productivo, mucho más eficiente en lo que es la intralogística en Ujú. todos los almacenes de logísticos de este país, ¿no? Y luego, por último, está toda la parte que tiene que ver con el transporte, ¿no? Que ahí Claro. es donde está mucho más desarrollada todas las herramientas de planificación de rutas, y ahora con el ESG, con la reducción de huella de carbono y con toda la Ujú. gestión que hay que hacer del transporte en todas las cadenas Sí. de suministro, que es más de la mitad del coste de todas las cadenas de suministros del transporte, pues ahí se Sí. está poniendo mucho el foco en toda la gestión del dato, de las entregas fallidas, Ujú. todas las devoluciones, pero en todos los sectores, ¿no? Entonces, yo pondría el foco en esas 3 partes, ¿no? El componente de sostenibilidad es importante en este ámbito, ¿no? Sobre todo en ese último tramo del transporte, pero Correcto. entiendo que también afecta al resto de la cadena, ¿no? Afecta desde poder importar en China, Ujú. ¿vale? Y ahí ya el Stage 2, el Stage 3 Sí. de la normativa europea nos obliga tanto a hacer un seguimiento como a hacer una reducción de emisiones, Sí. ya sea de la importación, mayoritariamente de Asia, hasta ya la ultimísima milla, Ya. que Ujú. también, y fuera de Carglass, todo lo que es paquetería, pues es un Ujú. océano rojo, ¿no? Donde hay una competencia y donde Brutal. la eficiencia del transporte es nula. Ujú. Entonces ahí se compite mucho y muy mal, ¿no? Y ahí la colaboración es donde debería imponerse, ¿no? Ujú. Nosotros en el ámbito de la IA hemos hecho muchos proyectos de predicción de demanda, que es algo quizá lo más habitual con Machine Learning en este ámbito, y de optimización de la última milla, pero ¿qué otros retos con IA comentáis o compartís dentro de la asociación? Porque entiendo que serán retos comunes a todos independientemente del sector en el que estéis trabajando, ¿no? Correcto. Mira, has tocado los 2 extremos, tanto Vale. la previsión como el transporte. Falta la Ujú. la parte central, ¿no? Toda Ujú. la parte de optimización de procesos en la intralogística. Sí. Esa tiene mucho potencial todavía, ¿no? Y además que antes se automatizaba o se invertía en sistemas muy rígidos, y Sí. ahora la flexibilidad, los AMR, los APRs, todo lo que lleva una eficiencia, una modularidad Ujú. y una gestión más eficiente de los recursos es un punto importante, ¿vale? Sí. Luego está todo el flujo de información.
que ahí la IA generativa y toda la parte de agentes, ¿dónde está mi pedido? Sí. ¿Dónde está mi camión? Ujú. Tengo que devolver esto, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ese 24/7 y esa gestión de la información para dar al cliente un valor añadido también es otro de los, Claro. de los, de los puntos. Y por complementar un tercero, Sí. todo lo que son los gemelos digitales. Es decir, todo lo que es la conversión de la realidad Ujú. en un sistema digital para poder hacer escenarios de simulación Sí. y poder hacer los experimentos en casa y con gaseosa y, que no Mejor, sa- sí. y sí que no salga mucho más caro el experimento cuando lo haces en real, ¿no? Entonces, esos gemelos digitales también están muy de moda ahora mismo en todo lo que es la asociación y la cadena de suministro y la necesidad Ujú. también de talento y de gente que sepa manejar eso. Está claro. Em, Cuando hablamos de IA, que normalmente, bueno, hablamos de transformar incluso los propios procesos, ¿no? Cuando si agentificas un proceso, ya estás cambiando la forma de trabajar, eso cambia la forma en la que las personas que interactúan también trabajan. ¿Qué barreras os habéis encontrado dentro del sector o que se pongan en común dentro de la asociación en este sentido, al aplicar este tipo de tecnologías o de disciplinas? Yo creo que aquí hay varios aspectos. Es decir, el proceso se diseña antes o después que la Ujú. tecnología, ¿no? Entonces, si el proceso es bueno o si el proceso es malo, por mucho que lo tecnifiques, va a seguir siendo bueno o malo, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado, yo soy de la opinión de que primero son las personas, luego son los procesos y luego viene la tecnología y los Exacto. sistemas, ¿no? Entonces, tú cuando replicas algo y lo tienes bien diseñado, la capacidad de que eso lleve a buen término es Es más mayor. alta. Si tú lo que haces es que te deje guiar el proceso de la tecnología, muchas veces estás retrabajando el proceso, Pervirtiendo eso es, el propio proceso. y el porcentaje de las pruebas de concepto que se dan en inteligencia artificial que van a éxito, pues no llega a más de un 5% o seis Sí. por ciento de todas las pruebas de concepto. Entonces, para mí, foco en el proceso, foco en qué quieres Ujú. automatizar. Ahora está muy de moda. Entonces, ahora toda la IA generativa o todos los Sí. agentes y demás, pues lo tenemos con un Copilot o con un ChatGPT, lo podemos jugar con ellos, ¿no? Ujú. Pero luego en un entorno empresarial, en un entorno industrial en el que tú quieres ganar eficiencia, pues hay que cuidarse muy bien de definir muy bien los procesos antes de la Sí. automatización, en mi opinión, ¿eh? No, no, está claro. De hecho, nosotros encontramos clientes que nos piden, quiero aplicar IA a todas las etapas de este proceso y en algunas de ellas te das cuenta de, pero si no hace falta esta tecnología, esta disciplina en esta etapa, porque te va a costar más el collar que el perro. Claro, En algunos casos y en otros sí que está justificado que, por ejemplo, pues automatices bueno, pues porque el contexto y la casuística lo, te no, conducen a ello, ¿no? exacto, te conducen ahí y encima el retorno pues es mucho más. Claro. Y de ahí que nosotros promovamos que la IA potencie o mejore esos procesos y potencie la capacidad para que las personas que trabajan dentro de ese proceso pues se dediquen a tareas de mayor valor Mayor valor añadido y no. y más toma de decisión, más que, bueno, pues tareas automáticas, repetitivas o... Pero fíjate que yo creo que hay un desconocimiento muy grande de la Ujú. inteligencia artificial, ¿vale? Sí. Inclusive de las aplicaciones. Ujú. Y ese cómo diseñarlo y cómo implementarlo y cómo hacerlo, todavía no se está hablando el mismo lenguaje que el negocio. Entonces, hay Eso ha muchas ocurrido con muchas tecnologías, pero con esta sobre todo. yo creo que y además la velocidad con la que viene, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, muchas veces desde negocio arrojamos a IT, solucióname esto, Sí. cuando IT dice, dime lo que quieres. Ujú. Eso Entonces, es. en esa comunicación y en eso, oye, ¿se podría hacer esto? Una propuesta desde el Ujú. departamento de sistemas y una apertura de orejas Exacto. de Del la de parte de negocio. negocio para que eso vaya a un entendimiento mutuo, Ujú. ¿no? Pero yo creo que todavía tenemos un silo, tenemos un espacio que tenemos que empezar a cerrar entre los departamentos de IT y pasa mucho en la asociación, ¿no? Esa falta de Sí. comunicación o esa falta de lenguaje común, ¿no? Sí, de hecho, hemos llegado a hacer proyectos en el que cubrimos ese gap. Ponemos antes lo llamaban Business Translator, ahora ya no sé qué nombre le habrán puesto, pues cada año esto va cambiando, pero en temas de IA, como tú dices, es muy relevante porque la IA, cuando era la tradicional con Machine Learning, algoritmos, pero igual la actual, la generativa,
o sea, debe resolver un objetivo concreto de negocio, no es una aplicación porque sí. Y ese traslado de información y de requerimientos es lo que falla en medio, ¿no? Muchas veces sí. Y hay otro punto clave, y ya lo enlazo con la siguiente pregunta, porque la IA generativa y como tú has comentado, esto avanza Muy a rápido. un ritmo bestial y hay una falta de talento en este ámbito bastante importante. Sí. ¿Cómo abordáis vosotros este tema? Pues mira, desde la asociación ya estamos planteando cursos de inteligencia artificial Claro. para directivos de cadena de suministro, ¿no? Mm, Colaboraciones con escuelas de negocio, colaboraciones con universidades. mm, Yo creo que entre todos tenemos que cubrir ese gap, ¿no? Yo creo que desde hace tiempo, ¿no? sí, Que tú estudiabas una carrera y sabías que ibas a ejercer de ella, ahora ya no. Ahora ya el conocimiento yo creo que va a ser muy dinámico y esta robucha va a sí. ser muy dinámica, ¿no? Entonces, el talento, pues lógicamente en cadena de suministro, en logística en general, Ujú. pues cada vez falta más talento. O sea, no hay una formación específica, no hay una ingeniería industrial En en logística, logística, que podría ser ahí. Ya empieza a haber en la Universidad de Nebrija, por ejemplo, empieza a haber sí. estos grados, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la cadena de suministro, de hecho, en la Asociación de AI, de Sí, Inteligencia Artificial Network de sí. España, nos consideran a los logísticos como el parque de atracciones de la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, Vale, somos muy rápidos en coger la tecnología, somos muy ávidos en aplicar cosas. sí. Entonces, ese talento Bueno, es que es un área muy de eficiencia operativa. total, Entonces, enseguida lo vemos, ¿no? Y nos gusta probar, y nos ujú, gusta ensayar, y nos gusta demostrar, ¿no? Y nos gusta también formar y claro, evangelizar tanto a los comités de dirección como a los consejos de administración, sí. no solamente en la cadena de suministro, sino también en la aplicación de la inteligencia artificial en esa cadena de suministro. Entonces, el talento, yo creo que es una de las obligaciones que tiene que tener el estrato a nivel formación en este Ujú, país, pero también las empresas y los directivos o los profesionales que sí. nos estamos formando y estamos ávidos de leer, ávidos de aprender y ávidos de aplicar, ¿no? Y eso también para la incorporación de las nuevas generaciones es crítico, Sí, de hecho, las nuevas generaciones ya el tema de IA generativa lo tienen como interiorizado. interiorizado, que a uso personal, evidentemente, pero extrapolado luego a su día a día en el trabajo, con lo que añadimos otro reto más, que es el de la seguridad y la privacidad de los datos, pero bueno, quizá no entramos en ese tema, ¿no? Que es abrir un melón muy gordo. Muy gordo. Em, Tanto en el sector como en el ámbito de la asociación, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuál es la evolución? ¿Hacia dónde ves que vamos encaminados? Yo creo que digamos, hay dos aspectos importantes dentro de la logística ahora mismo, Ujú. que es el abaratamiento de la automatización Sí. y el abaratamiento de las tecnologías de información. Esa combinación es súper potente, ¿no? Es decir, ya no buscamos soluciones rígidas, ya buscamos soluciones modulares, Ujú. escalables, flexibles y demás. Tan importante es el flujo físico en la logística como es el Sí. flujo de información. Ujú. Claro. Y por no hablar de flujo económico, que eso es otra historia Es para, otro para tema. hablar en otro apartado, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la información, que va normalmente en sentido contrario al flujo físico, Ujú. es cada vez más importante, ¿no? Que Entonces, además esta tiene que ir gestión a del tiempo dato, real. correcto. Ujú. No solamente en tiempo real para tomar decisiones Sí, sí. con datos basado en la información, sino prever, prevenir Ujú. y iba a decir curar, ¿no? Pero en este caso, anticiparse Ujú. a la situación que Sí. puede venir, ¿no? Hace unos días había nieve en Madrid Ujú. y colapsó todo el norte, ¿no? Pues todas esas cosas son disrupciones en la cadena de suministro, Ujú. que esa información de los datos en tiempo real nos tienen que hacer evolucionar. Entonces, se está evolucionando mucho a nivel hardware, Sí. pero más a nivel software, a nivel de toda la información, toda la toma de decisiones, y que esto sea mucho más adaptado y mucho más predecible para los clientes, para la rentabilidad de las compañías Ujú. y para el negocio en general, ¿no? Muy bien. Y a nivel, como último mensaje, respecto a la asociación, eh, tendencias, temas candentes que tratáis dentro de su ámbito. Pues mira, ahora está muy de moda lo que te comentaba antes de gemelos digitales. Ujú. Está muy de moda los agentes de inteligencia artificial para suplir 24/7, Exacto. 365 días, suplir todas las necesidades de información, ¿no? Ahora Ujú. ya, o
sea, ya no solamente te contesta un bot, un email, sino ya que te Sí. ha rastreado toda la información que tienes para No, y darte además información. ejecuta Ejecuta acciones. y bien O sea, ejecutado, ¿no? Entonces, sí. tanto la parte de IA generativa como la parte de gemelos digitales Ujú. son los 2 aspectos que considero ahora mismo que están mucho más en marcha en las Mm. cadenas de suministro, Y están a nivel, productivo y operativizados, porque o con pruebas de concepto, o ujú. con desarrollos, o con preparación del budget, o tal, ¿no? Es el al fin y al No, cabo, me refiero también porque al final el 85% de los pilotos que se hacen de guía tradicional y generativa al final no acaban operativizándose, ¿no? Y ese es otro de los grandes problemas que tiene este tipo yo creo que de es innovaciones, ¿no? efectivamente, elegir el qué Ujú. y el cuándo es Sí. tan o más importante que intentar atacar todo a la vez, que no tiene sentido, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que también hay cierta incertidumbre y cierto miedo ahora mismo a emprender muchos proyectos a la vez, ¿no? Mm. Yo creo que también tenemos que afianzar, se ha vendido mucho humo de inteligencia artificial, Ujú. ¿no? Y ahora ya hay que empezar a monetizar y empezar a gestionar el retorno de todas las inversiones que se están desarrollando, ¿no? Me quedo con esa frase. Yo creo que es muy buena para cerrar el tema, el poner en valor y eh, tener acciones basadas en IA o al final cualquier otra tecnología, Eso es. pero que tengan impacto en negocio y que sean operativizables. Muy bien. Muchas gracias por habernos atendido, por haber Un placer, estado en este hueco con nosotros. un placer. Aquí dejamos nuestra entrevista. Os invitamos a seguir nuestro canal y el resto de programas de The Interview, este programa de Verocam, de referencia en el ámbito de data, analítica e inteligencia artificial.